Buenos días. El día de hoy venimos a presentar el eje número 3, termodinámica de los sistemas biológicos. Dentro de este eje encontramos los temas 3.5, segunda ley de la termodinámica, y 3.6, transporte de calor. Somos el equipo número 1 conformado por Yair Ceseña, José Hernández, Daniel Valdés y Diego Valencia. Segunda ley de la termodinámica, también conocida como ley de la entropía o ley de las máquinas térmicas. Esta ley nos indica que es imposible construir una máquina térmica que convierta todo el calor suministrado en trabajo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es imposible tener una máquina que utilice calor que tenga una eficiencia del 100%. Las máquinas térmicas tienen un principio que indica que el calor jamás fluye de manera espontánea de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, fluye de una manera constante. También tenemos que las máquinas térmicas tienen una fuente de calor, el cual se le referirá como Q1, que es la energía para la máquina que haga el trabajo. Tenemos la máquina térmica a la que se le refiere como W, que es la máquina que realiza el trabajo, y tenemos un sumidero que se le refiere como Q2 y que es la parte donde viaja el calor de mayor temperatura a menor temperatura. En la segunda ley de la termodinámica podemos encontrar varias ecuaciones para poder encontrar el calor o el trabajo realizado. Aquí tenemos, por ejemplo, que para calcular la magnitud de la fuente del calor necesitamos que el calor es igual a el trabajo más el calor suministrado en el sumidero, y el trabajo realizado, que es trabajo es igual a calor más el calor depositado en el sumidero. Luego también tenemos la eficiencia del trabajo de la máquina, donde tenemos que la eficiencia de la máquina térmica a partir del trabajo y el calor suministrado es igual a trabajo sobre calor. También tenemos que la eficiencia a partir del calor generado en la fuente y absorbida por el sumidero es igual a 1 menos calor sobre el calor hecho en el sumidero. Luego también podemos encontrar la entropía dentro de la segunda ley de la termodinámica, que nos indica que es la medida del desorden molecular de un sistema, donde tenemos que la entropía es delta S, que es el aumento de la entropía, que está medido en joules y en Kelvin. Tenemos que delta Q es igual al calor absorbido por el sistema, que está medido en joules, y tenemos T, que es la temperatura absoluta en Kelvin. Y para calcular la entropía tenemos que delta S es igual a delta Q sobre T. Esta medida del desorden molecular del sistema nos sirve para calcular el desorden molecular de, por ejemplo, unos gases o un cubo de hielo, ya que podemos encontrar que un gas tiene mayor entropía, o sea, desorden molecular, que un cubo de hielo. A continuación, nuestras referencias sobre el tema 3.5, segunda ley de la termodinámica. Prosiguiendo con nuestro trabajo, les vengo a explicar el tema sobre transferencia de calor. Primeramente, para poder entrar de lleno al tema, les tengo que explicar qué es el concepto de calor. Así que nos vamos a situar en la parte amarilla de nuestro mapa conceptual. Bien, calor es la transferencia de energía que se realiza desde un cuerpo de mayor temperatura hacia un cuerpo de menor temperatura o el entorno en el que se encuentre. Esta transferencia de calor se detendrá cuando ambos cuerpos lleguen al equilibrio térmico, es decir, alcancen la misma temperatura. El calor se mide en calorías. Las calorías representan a la cantidad de energía necesaria para lograr que 1 gramo de agua eleve su energía térmica a 1 grado centígrado. Pero esta unidad de medida no es la única que se puede utilizar, sino que dependerá del sistema de medidas que se utilice en el país donde estés. Por ejemplo, en el sistema internacional se utiliza el julio, pero también existe otra, por ejemplo, llamada el kilojulio. Habiendo explicado ya el concepto de calor, pasamos a que el calor es energía térmica en movimiento.
esta energía térmica puede darse a partir de diferentes procesos de transferencia. Ahora, estos procesos de transferencia pueden provocar alteraciones en la materia en la que se estén dando. Estos efectos pueden ser aumento o disminución de la temperatura, tamaño, forma o cambios en su estado. Esto quiere decir que una alteración o una transferencia de energía térmica, de calor, que llegue a suceder en algún cuerpo o materia, va a provocar ciertas alteraciones en este mismo objeto. Ahora, hay tres tipos de transferencias. Tenemos la conducción, la convección y la radiación. Primero vamos a enfocarnos en la conducción, que es la de color azul clarito. Bien, ¿qué es la conducción? Se entiende por el proceso de calor situado a través de un objeto sólido. Este tipo de transferencia se realiza a partir del movimiento que sufren los electrones libres que se encuentren en este material. Estos electrones libres van a transportar energía cuando se tenga una diferencia de temperatura. Esta teoría explica que si un material es buen conductor de electricidad, por lo tanto, también será buen conductor de calor. De lo contrario, si el material no es buen conductor de electricidad, querrá decir que tampoco será conductor del calor. Un ejemplo de esto es sostener una varilla de metal con tu mano de un extremo y del otro extremo colocarlo en una vela. La vela va a provocar que el extremo de ese lado se caliente. Ese calor se va a conducir por toda la varilla y va a llegar a tu mano. Aquí sucede que los electrones libres que se encuentran del extremo donde se está calentando por la vela van a moverse, van a transportarse por toda la varilla hasta llegar a tu mano. Ahora nos pasaremos a la convección, que es la zona naranja de nuestro mapa. Bien, la convección se entiende por aquel movimiento que sufre un fluido a partir de la diferencia de temperatura que se encuentre en este mismo. El fluido de mayor temperatura y por lo tanto menor densidad ascenderá, mientras que el fluido de menor temperatura y por tanto mayor densidad decaerá. Al movimiento que sufre este fluido se le llama convección natural. Un ejemplo de esta convección natural es el que sufre una corriente de aire cuando avivas una fogata. Retomando nuestro tema de la convección, como ya mencioné anteriormente, es el movimiento que sufre un fluido a causa de la diferencia de temperatura. Por ejemplo, cuando tú estás calentando agua en una olla que está expuesta al fuego, esta va a comenzar a hacer un proceso de evaporación. En este proceso, el agua que se encuentra más caliente sube a la superficie, mientras que el agua que por ende se encuentre más fría descenderá a la parte de abajo de la olla. Este ciclo de subir y bajar se le llama convección. Finalmente, tenemos a la radiación, que es la de color gris azulado a la parte derecha de nuestro mapa. La radiación es la emisión, propagación o transferencia de energía que sucede en cualquier medio. Esta transferencia se puede dar a través de ondas electromagnéticas o partículas radioactivas.
En este tipo de transferencia no se necesita que haya un contacto directo entre los cuerpos involucrados. Un ejemplo de esto es el calor que emite un microondas al calentar la comida. El horno desprenderá ondas electromagnéticas que producirán calor. Esto es lo que va a provocar que el alimento se caliente. Otro ejemplo muy común es el del sol. El sol irradia ondas que producen calor. Nosotros como seres humanos podemos sentir ese calor y pues se tiene que notar que no hay un contacto directo entre el sol y nosotros. Esto ha sido todo por parte del tema de transferencia de calor. Simplemente a manera de conclusión, recordar que el calor es transferencia de energía. La transferencia se da del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Esta transferencia se detendrá cuando se alcance el equilibrio térmico. Hay tres tipos de transferencia de calor. Tenemos la conducción, que es cuando hay un movimiento de electrones. Tenemos la convección, que es cuando hay un movimiento de fluido a partir de una diferencia de temperatura. Y tenemos la radiación, que es aquella que se da a partir de ondas electromagnéticas o partículas radioactivas. Y ahora, las referencias sobre el tema 3.6, transporte de calor. Esperamos que la presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.